God bless you guys. I'm here today with Brother Jim Baber. My name is Luis Reyes. Many of you know me from my channel on YouTube, especially in the Spanish world. But today we're going to do something special. We're going to make a video in English, and I'm going to try to translate it into Spanish. And the subject today is going to be very interesting. It's going to be on some things that the Watchtower has said in the past, the organization of the Jehovah's Witnesses. Dios les bendiga. Les habla su siervo Luis Carlos Reyes. Este día estoy aquí haciendo un video muy interesante con el hermano Jim Baber. Y él es un especialista con los testigos de Jehová. Nos va a dar un estudio muy interesante donde nos va a presentar mucha información. Muy buena, mucha documentación de la historia de los testigos de Jehová, de la Watchtower. Y no se van a querer perder esto porque lo que él va a decir aquí realmente es algo muy atónito. ¿Ok? God bless you, brother. How are you? Very good. Good. Thank you. Good to have you here. Is there anything you want to say? You know, before we begin this, I want to say something to the audience, and that's this. Antes de que comencemos, quiero decirle algo a la audiencia y esto es lo que quiero decir. I am a Christian. I've never been a Jehovah's Witness, and I never studied to be a Jehovah's Witness. That's good. Dice que él es un cristiano, que él nunca ha sido testigo de Jehová y nunca ha estudiado para ser testigo de Jehová. And that's important because what will happen if Absolutely. If they think that you are an apostate, the society gives them leeway to shun or ignore you. Es importante, dice, porque si la sociedad o los testigos de Jehová piensan que él es ex testigo o apóstata, la sociedad les dicen que no le hagan caso, que es lo que va a decir. Y la razón que dice esto es porque les va a presentar una información muy interesante para ustedes, testigos de Jehová. So, as a Christian, I don't just study Jehovah's Witnesses. I study lots of other religions. Jehovah's Witnesses are just one. Como cristiano no solamente estudio los testigos de Jehová, estudio muchas otras religiones, pero los testigos de Jehová solamente son una. So we're surrounded here in a library with thousands of books, all different kinds of religions that I study. And by the way, hasta aquí, este día, estamos alrededor de muchos libros, libros de diferentes tipos de religiones, miles de libros, no solamente los testigos de Jehová. Y les quiere decir algo más. All the books that I'm going to cite today are original Watchtower Bible and Tract Society books. Todos los libros que él va a citar ahora son libros originales de los testigos de Jehová de la Watchtower. And you have a lot of these books here today, right? All of them. Él es una persona que ha colectado por mucho tiempo los libros de los testigos de Jehová y dice que tiene todos los libros, una colección entera, completa de los libros originales y revistas y publicaciones de los testigos de Jehová desde los tiempos, desde el principio. Por eso le va a ser muy interesante. It's very interesting. Right. Okay, so what are we going to talk about today? Well, you know, I want to talk about the Spiritism past, and I can even say current, of the Watchtower Bible and Tract Society. Wow, Spiritism. Spiritism. Wow, dice que él quiere hablar del espiritismo que ha existido en la sociedad desde el pasado hasta en tiempos más modernos. Wow, that's a heavy duty charge there. It is, and I hope all Jehovah's Witnesses watching this watch the entire video to the end. Wow, le digo a él que eso es una carga muy seria, pero dice que sí es muy seria y él espera que todo testigo de Jehová que esté mirando este video, que lo miren todo completamente y objetivamente y que vean la evidencia para ver qué es lo que les va a presentar. Wow, let's get to it. Let's start here. So, I want to begin, let's just think of quoting the New World Translation, John 1:1. In the beginning was the Word was with God, and the Word was a God. Vamos a comenzar por citar la traducción del Nuevo Mundo de Juan 1:1, donde dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios. So, with that in mind, I want to quote from a booklet from 1962. Con eso en mente, dice que quiere citar de un libreto del año 1969. Called 62? 1962. 1962, perdón. And on What's it called, the book? the Word. The Word, Who is He According to John. El folleto que se llama La Palabra, ¿Quién es Él según Juan? And what they do in this booklet is they quote on page 5. Lo que hacen en esta revista es que citan en la página 5. And they quote John 1:1 from a New Testament translation by Johannes Grieber. Y lo que hacen en esta revista de los Testigos de Jehová es que citan a Juan 1:1
de una traducción de alguien que se llamaba Johannes Grieber. And who's that? Who is Johannes Grieber? He is a Bible translation that we're going to see here in a minute that they quote from many times. Okay. He's a translator. Correct. Él es un traductor que hizo una traducción. And they quote him in support of the New World Translation. Y lo citan porque lo citan en apoyo sobre la traducción de Juan 1:1. Just like they did in this first pamphlet. Así como hicieron en el primer folleto. So again, in September of 1962, Nuevamente en septiembre de 1962, we have the Watchtower, again, quoting Johannes Grieber tenemos aquí a la Sociedad Watchtower citando a Johannes Grieber on page 554. en la página 554, 554, 554. 554, And they're quoting him favorably and in support of the New World Translation. y están citando a esta persona, Johannes Grieber, para apoyo de la traducción del Nuevo Mundo. We can say actually the New World Translation itself well, actually, it was published in 1961. So they're quoting him in favor of that. Sí, dice que ya estaba publicada en el año 61, pero que lo están citando en favor a la traducción de Juan 1:1. So let's go from 1962 to 1965. Entonces vamos a ver desde el año 1962 a 1965. And this is a small booklet called Make Sure of All Things, Y Hold este- Fast to What is Fine. Y este es un libreto que se llama Asegúrense de todas las cosas y agárrense sobre lo que es bueno. And on page 489 of this book, they again quote the Johannes Grieber translation in support of their rendering of John 1:1 in the New World Translation. Y en la página 489 nuevamente aquí citan a este personaje que se llama Johannes Grieber nuevamente para dar apoyo de la traducción de Juan 1:1 donde dice que el verbo era un Dios. So now let's go from 1965 to 1971. Ahora vamos a ver desde el año 1965 a 1971. And here we have an encyclopedic work made by the Watchtower Bible and Tract Y Society. aquí tenemos una referencia que es como enciclopedia hecha por la Sociedad Watchtower. And on page 1134 and 1669, En la página 1134 y 1669 we find Johannes Grieber again quoted in support of the New World Translation. nuevamente se ve que la Sociedad Watchtower aquí, que se llama Aid to Bible Understanding, una ayuda para entender la Biblia, en esta página 134, se ve que mencionan otra vez a Johannes Grieber y también en la página 1669. Nuevamente mencionan a Johannes Grieber para apoyo de la traducción del Nuevo Mundo. And in this case, and we're going to see in others, not only is it in support of John 1:1, Y en este caso, no solamente lo citan para apoyo de Juan 1:1, but the Watchtower quotes Johannes Grieber also in support of Matthew 27:52 and 53. pero también lo citan a él en apoyo de Mateo 27, 57, 52 and 53. versos 52 y 53. Right, so we're going to go from 1971 now to 1975. Ahora vamos a ver del año 1971 a 1975. So again, we have another magazine Aquí nuevamente otra revista de la Watchtower, where they are quoting Johannes Grieber in support of Matthew 27:52 and 53. aquí nuevamente están citando a Johannes Grieber en apoyo de Mateo 27, versos 52 y 53. Let's go to 1976. Ahora, en el año 1976, en la otra revista de la Watchtower, aquí también que se llama The Watchtower, Who's Jesus Christ? Como quién es Jesucristo. Again, the favorable quote of Johannes Grieber is again Matthew 27, and in this case it says 51 to 53. Aquí nuevamente, en esta revista, la Sociedad Watchtower otra vez citó a Johannes Grieber en favor de Mateo, de la interpretación de Mateo 27, del 51 a 53. So now what I want to say to you, Jehovah's Witnesses. Esto es lo que le quiero decir a ustedes, testigos de Jehová. We've had many quotes favorable of this translation by Johannes Grieber. Tenemos ya aquí muchas citas
de la sociedad Watchtower citando a este personaje Johannes Grieber. from 1962 to 1976. Desde el año 1962 al año 1976. So, who is Johannes Grieber? Ahora, ¿quién es Johannes Grieber? ¿Por qué lo citan a este personaje? Here is the New Testament that the Watchtower has been quoting from. Este es el Nuevo Testamento, el cual la sociedad Watchtower ha estado citando. And we can read from this New Testament John 1:1, which states, Y podemos leer de ese testamento en Juan 1:1, que dice lo siguiente. "In the beginning was the Word, En el principio era la palabra, and the Word was with God, y la palabra estaba con Dios, and the Word was a God." y la palabra era un Dios. Let's read from the book of Matthew, where they also quote him from. Vamos a leer también aquí esta traducción de esta persona, del libro de Mateo, donde también citan a este personaje. Matthew 27, verses 52 and 53. Mateo 27, del verso 52 al 53. Tombs were laid open, Las tumbas estaban abiertas and many bodies of those buried there were tossed upright. y muchos cuerpos de los que estaban ahí estaban tirados hacia arriba. In this posture, Parados. they projected from the graves En esta postura se salieron del sepulcro and were seen by many who passed by the place y fueron vistos por muchos que pasaron por ese lugar on their way back to the city. en regreso a la ciudad. These are the two primary verses that Estos the son los- Watchtower quotes from Johannes Grieber. Estos son los dos versos primarios de Mateo que la Watchtower cita de Johannes Grieber. I want to read you a quote from a book by Johannes Grieber. Le quiero leer una cita de un libro de Johannes Grieber. A different book, not the New Testament. Un libro diferente que no es el Nuevo Testamento, but it's the same author, Same author. pero es el mismo personaje Johannes Grieber. And the quote is this: Y esta es la cita. "You teach of the union of three persons in one Godhead, Ustedes enseñan de la unión de tres personas en Dios, maintaining that there are three spirits, manteniendo que son tres espíritus, each of which is a true deity, cada uno que es una deidad, but which when united are one God as to substance. pero que cuando están unidos son un Dios en sustancia. This is a piece of human fallacy and is an absurdity. Esto es un pedazo de una falacia humana y es una absurdidad. There is no union of three persons and no Trinity No hay ninguna unión de tres personas ni Trinidad, in the sense which you teach. en el sentido que usted enseña. God is an individual person. Dios es una persona individual. Only the Father is God. Solamente el Padre es Dios. All other Holy Spirits are God's creatures. Todos los otros espíritus son criaturas de Dios. None of them is the Father's equal. Ninguno es el igual al Padre. Further, you teach of a God Además, ustedes enseñan de un Dios who inflicts eternal punishment, que da castigo interior. and you teach of an everlasting hell. Y hablas también de Hell. un infierno eterno. Hell is not everlasting, God is love. El infierno no es eterno. Dios es amor. This sounds like Watchtower teaching. This does sound like Watchtower teaching. Eso se oye como como la enseñanza de la Watchtower. Let's look at the author's second quote. Vamos a ver. which- Well, let me clarify something right now. So this person is denying the Trinity, giving a different understanding of the Trinity, and the teaching sounds like Watchtower teaching. and very much in harmony. And very much in harmony. Un resumen rápido aquí. La persona que citó está negando la doctrina de la Trinidad, la está confundiendo. Y también es lo que está demostrando es enseñanza de los testigos de Jehová. ¿Ok? Second quote. La segunda cita que le quiere enseñar. Christ is the highest spirit which the omnipotent God Cristo es el espíritu más alto que el Dios omnipotente could create. puede crear. He is in every way God's most perfect image, Él es en cada manera la imagen perfecta de Dios. so far as any created spirit can possess the Creator's perfection. En cuanto cualquiera criatura pudiera representar la creación perfecta imagen de Dios. Hence, St. Paul rightly calls him Por esta razón, Pablo le dice, the image of the invisible God, la imagen del Dios invisible, the firstborn of all el creation. primogénito de toda la creación. Colossians 1:15. Colosenses 1:15. Christ is therefore not God, Cristo, por lo tanto, no es Dios,
as is so generally taught today, así como se enseña generalmente estos días, but the first created Son of God, pero es el primer creado hijo de Dios and as such, his highest and most perfect creature. y por lo tanto es la creación más alta, más elevada de todas las creaciones. Here we have another teaching from this New Testament author that is in exact harmony with the Wow. Watchtower Bible and Sure Tract do. Society. Dice que aquí tenemos nuevamente una enseñanza exacta a los testigos de Jehová en cuanto a quién es Jesús, la primera creación de Jehová, y nos está demostrando que este autor de ese testamento que los testigos de Jehová citan está enseñando la misma doctrina que los testigos de Jehová. Now let's see where these quotes came from. Ahora vamos a ver de dónde vienen estas citas. These quotes came from this book from 1932, Estas citas vienen de este libro del año 1932. Communication with the Spirit World of God. Wow. Este libro viene de estas citas que le acaba de mencionar vienen de este libro. Lo voy a poner en la pantalla para que lo vean. Se llama Comunicación con con el mundo espiritual. Johannes Grieber is a spirit medium. Johannes Grieber era un medium, era un espiritista. He believes in communicating with God's spirit world. Él creía la práctica en comunicarse con el mundo espiritual. This book was written 5 years before he created his New Testament. Wow. Este libro del espiritismo por Johannes Grieber Grieber. fue escrito 5 years, 5 years. 5 años antes de la traducción que él sacó con la traducción de Juan 1:1 que citan los testigos de Jehová. The Watchtower Bible and Tract Society has been quoting from a spirit medium. Wow. La sociedad Watchtower ha estado citando a un espiritista, a un ocultista. I'd like to ask Jehovah's Witnesses why the only correct religion on earth Yo quisiera saber, le quiero preguntar a los testigos de Jehová, ¿por qué es que la única religión correcta de todo el mundo, has to quote from a spirit medium? por qué es que tiene que citar de un ocultista, de un espiritista? We'll say more about that in a minute. Wow. The introduction to this New Testament La introducción de este Nuevo Testamento says this dice esto on page 15. en la página 15. Whoever then seeks to know what is true and what is untrue in the Bible, Cualquiera pues que quiera saber qué es verdad y qué no es verdad en la Biblia, as we have it today, así como lo tenemos hoy, can find out only in the way in which all God-fearing people puede saberlo solamente en la manera que todas las personas que temen a Dios in the past have sought the truth, en el tiempo pasado, cómo han buscado la verdad. namely by communicating with God's spirit world. No meramente, pero lo pueden hacer por comunicándose con el mundo espiritual de Dios. This author believes that we can only have truth by being a spirit medium and communicating with the spirit world. Este autor piensa que solamente puede tener la verdad por comunicarse con el mundo espiritual por un medium, by a medium. This is not biblical. Esto no es bíblico. A second quote. Otra cita, Same page, la misma página. What page is that? 15. Es en la página 15 de este libro, de this book. This one. Ok, la traducción, la introducción. I myself was a Catholic priest, Yo mismo fui un sacerdote católico. and until I was 48 years old, Y cuando tuve 48 años, had never so much believed in the possibility of communicating yo nunca había creído en la posibilidad de comunicarse with the world of God's spirits. con el mundo de los espíritus de Dios. The day came, however, El día llegó when I involuntarily took my first step cuando yo tomé mi primer paso towards such communication a la comunicación de este tipo and experienced things that shook me to the depths of my soul. y experiencié cosas que me han dejado atónito. We have a Bible translator Tenemos un traductor de la Biblia who is a spirit medium, que es un medium espiritista, an ex-Catholic priest, un ex sacerdote católico, communicating with the spirit world. comunicándose con el mundo espiritual. One last quote from this page. Una cita más de esta página.
he's talking about making this translation. Él está hablando de en cuanto haciendo esa traducción. And when he came into certain words or phrases, he questioned. Y en cuanto llegó a ciertas palabras o frases que las cuestionó, He's going to tell us él nos va a decir, how he knew cómo es que él supo to make the right choice. para cómo escoger la selección correcta. In the rare instances in which a text pronounced correct En esas instancias donde el texto se mencionaba correcto by the divine spirits por los espíritus divinos, can be found in none of the manuscripts available today, se pueden encontrar en ninguno de los manuscritos disponibles hoy. I have used the text as it was given to me by those spirits. Yo he usado el texto así como fue dado fue dado a mí por los espíritus. Can you read this site one more time? In the rare instances in which a text pronounced correct by the divine spirits En esos casos donde los espíritus me dijeron que un texto estaba correcto, can be found in none of the manuscripts available today, o sea, donde no se puede encontrar en algún manuscrito disponible hoy, I have used the text as it was given to me by those spirits. yo usé el texto así como fue dado a mí por esos espíritus. Do you understand what he just said? Wow, ¿entiendes qué es lo que acaba de decir? He is talking about getting, he says, in rare instances, En esos casos raros, when a text to him seemed correct donde a él un texto le parecía correcto by the divine spirits, por los espíritus divinos, but not in any manuscript. pero no en un manuscrito, He went with él fue what the spirits told him, a seleccionar lo que los espíritus le dijeron, not manuscripts, no lo que los manuscritos dijeron. but as a medium, he's communicating with spirits, Pero como un medium espiritista está comunicándose con espíritus. and their words Y la- are in this New Testament. Y las palabras de esos espíritus están en este Nuevo Testamento. ¡Wow! ¡Wow! This is a book by an ex-Catholic priest, a spirit medium. ¡Wow! Este libro es una traducción por un espiritista, un ex católico que era medium, y estas palabras se las dio los espíritus. No true religion would quote from such a book in support of their doctrine. Ninguna religión verdadera citaría a este libro para apoyo si es que están citando a un espiritista medium. But we see the Watchtower has. Pero vemos que la Watchtower sí lo hace. Now we can ask two questions. Podemos hacer dos preguntas. Did the Watchtower know he was a spirit medium, or did they not know? ¿Sabía la Watchtower que él era un espiritista ocultista o no lo sabían? Esa es una pregunta those are good questions. Preguntas muy buenas. Keep that question in mind. Tengan esas preguntas en mente. ¿Sabía la sociedad Watchtower o no sabían que ellos estaban citando a un ocultista medium? Here's a pamphlet I'm sure some of you may be familiar with. Aquí una revista que posiblemente ustedes, algunos estén familiarizados con ellas. What does the Watchtower say about spirit mediums? ¿Qué es lo que la sociedad Watchtower dice de los espiritistas? In this pamphlet on page 15, En este folleto, en la página 15, it says this: dice esto. another way that Satan misleads people Otra manera en cual Satanás engaña a las personas is through mediums. es por mediums. I want to stop here. Quiero parar aquí. Did you hear that? ¿Escucharon eso? Satan misleads people through mediums. Satanás engaña a las personas por medio de mediums. Here's a book from a medium. Aquí está un libro de un medium. The Watchtower says La sociedad dice, Satan misleads you through mediums. Satanás te engaña por medio de mediums. Jehovah Witness, Testigo de Jehová, you've been misled usted ha sido engañado according to your own literature. según su propia literatura. I'm going to continue reading. Voy a seguir leyendo. A medium is a person who is able to receive messages directly from the spirit world. Un medium es una persona que puede recibir mensajes directamente del mundo espiritual.
And is that not what we read from this author a minute ago? ¿Y qué no es esto lo que acabamos de leer de este autor hace un momento? This author received direct communication Este autor recibió comunicación directa for his New Testament para su Nuevo Testamento from the spirit world. del mundo espiritual. And the Watchtower Y la sociedad quoted from this lo citó. Spiritism book, Este libro de espiritista, as you saw so far from 1962. como usted miró desde el año 1962. I'll leave the rest of the quote for you to read online. Voy a dejar aquí el resto de la cita para que ustedes lo lean y también lo tengo en español. Lo voy a poner en la pantalla. Toda esta documentación va a estar en la pantalla para que ustedes puedan verificar qué es lo que está diciendo el hermano. One more quote from this pamphlet on page 21. Una cita más de este folleto en la página 21. And the title of this is Spiritism Condemned by God. El título de esto es el espiritismo condenado por Dios. I'll start here. Voy a empezar aquí. The Bible condemns these things. La Biblia condena estas cosas. There should not be found in you anyone No debía estar nadie entre ustedes who employs divination, que usa la adivinación, a practitioner of magic, or anyone uno que practica magia o cualquier cosa, who looks for omens, or a sorcerer, o cualquier persona que busca de brujos. or who binds others with a spell. Voy a traducir aquí lo que acaba de leer. Es la sección que dice Dios condena el espiritismo. Dice aquí, la Biblia condena estas prácticas al decir, no debería hallarse en ti nadie que emplea adivinación, practicante de magia, ni nadie que busca agüellos, ni hechicero, ni uno que ate a otros con maleficio, ni nadie que consulte a un medium espiritista o a un prognostador profesional de sucesos, ni nadie que pregunte a los muertos, porque todo lo que él hace estas cosas es algo detestable a Jehová. It's detestable to Jehovah. It is detestable. That's what it says here. Yeah. Absolutely. Remember the question? ¿Recuerdan la pregunta? Did the Watchtower Bible and Tract Society, Que la sociedad Watchtower, did they know about Johannes Grieber ¿sabían ellos de Johannes Grieber o no sabían? or not? ¿Sabían o no sabían? Now we're going to go to 1983. Ahora vamos a ir para el año 1883. April 1st, 1983. Abril 1 del año 1983. The last page En la última página is questions from the readers, dice preguntas de los lectores, where an interesting question is being asked. donde alguien le hace una pregunta muy interesante. The question is this: La pregunta es esta. why in recent years ¿Por qué en años recién? has the Watchtower not made use ¿Por qué la sociedad no ha usado? of the translation by the former Catholic priest Johannes Grieber? ¿Por qué no ha usado la traducción del ex sacerdote católico Johannes Grieber? Isn't that interesting? ¿Qué no es interesante esto? And here is the Watchtower's answer. Y aquí está la respuesta de la sociedad Watchtower. They admit Ellos admiten to using Johannes Grieber a usando a Johannes Grieber in support of John 1:1 en apoyo de Juan 1:1 and Matthew 27:52 and y 53. Mateo 27 del 52 al 53. They also recognize También reconocen that Johannes Grieber que Johannes Grieber was the translator era el traductor and relied on God's spirit world. y que él dependió en el mundo espiritual de Dios. They also recognize correctly También reconocen y admiten correctamente that his wife was also a spirit medium. que su esposa también era un medium espiritista. So the Watchtower is very correct in analyzing Entonces la sociedad está correcto en analizando that Johannes Grieber Que and Johann- his wife que Johannes Grieber y su esposa, are both spirit mediums los dos, ambos eran mediums espiritistas and not to be consulted. y no se deben de consultar. And they say here in this article Y dicen aquí en este artículo that they will not use this translation again. que nunca van a usar esta traducción otra vez. What's not in this article Lo que no dice en este artículo is if they knew he was a spirit medium before the article was published. Lo que no dice este artículo es si ellos sabían o no sabían antes de que se publicara esta revista que él era un ocultista o no. But they did say they wouldn't use him again. Pero sí dijeron que ya no lo usarían otra vez.
So let me ask you, Jehovah Witness, Entonces le pregunto a usted, testigo de Jehová, do you believe the Watchtower? ¿usted cree lo que dice la sociedad Watchtower? You believe they're not going to use them again? ¿Usted cree que lo van a citar otra vez? They say here on question from the readers, they'll not do it again. Aquí dicen en las preguntas de los lectores que ya no lo van a hacer. What would you do if they did? ¿Qué haría usted, testigo de Jehová, si después de admitir que ya no lo van a usar, que lo citaron otra vez? ¿Qué harían? What would you do? ¿Qué haría? Here we have a book Aquí tenemos un libro in español. en español, Ayuda para entender la Biblia. This book, Este libro published in 1987. se publicó en el año 1987. Remember the magazine we just looked at? Recuerden la revista que acabamos de citarle. The question from the readers Las preguntas de los lectores. was 1983. Este era 1983. 1983, they said, we will never use this translation again. Aquí en el año 1983 dice, nunca más vamos a usar esta revista otra vez. Perdón, esta traducción otra vez. Here's Aid to Bible Understanding Aquí está Ayuda para entender la Biblia in Spanish. en español. 1987. En el año 1987. 4 years later. 4 años después de esta revista. And guess what we find, Jehovah ¿Y Witness? qué creen que encontramos aquí, testigo de Jehová? On page 1258, En la página 1258 we have a favorable quote of Johannes Grieber. tenemos una cita favorable de Johannes Grieber. Didn't the Watchtower say they would not use him again? ¿Quién no acaba de decir la Watchtower en el año 83, en 83, right? 83. En el que ya no lo iban a citar otra vez. I tell this to Jehovah Witnesses. Yo le digo esto a los testigos de Jehová. I say, you know, they agreed to their English-speaking brothers that they would not use Johannes Grieber. Yo le digo a los testigos de Jehová, ellos estaban de acuerdo que ya no le iban a citar a Johannes Grieber a los hermanos testigos de Jehová, y digo hermanos porque así se llaman ellos, que hablan inglés. But they deceived their Spanish brothers Pero engañaron a sus propios hermanos que hablan del mundo habla hispana. because they still quote from him. Porque todavía citan a Johannes Grieber en español. That's not honest. Eso no es ser sincero. Wow. Again, Nuevamente, remember that English question from the Readers magazine? ¿recuerdan la pregunta de esa personaje en la pregunta de los lectores en la revista que les cité? Here's the same magazine Aquí está la misma revista in Spanish. en español. Only there are some differences in the magazine. Solamente que si hay algunas diferencias en español, One very key difference. una diferencia grande, This magazine esta revista does not have question from the readers. no tiene la sección de preguntas de los lectores. Wow. In English, En inglés, they said they would not use Johannes Grieber again. dijeron que ya nunca citarían a Johannes Grieber otra vez. That question never made it in the Spanish Watchtower. Wow, esa pregunta nunca la hizo la edición de español de la misma revista. I looked in the table of Yo me contents. fijé enfrente en el contenido. There is no question from the readers on page 32, as those of you No hay pregunta de los lectores en la página 32. who know where to find questions Y from the ustedes reader. saben dónde buscar en esta revista. It is missing. No está ahí. This is not honest. Esto no es ser sincero. Not only is the Watchtower quoting a spirit medium, No solamente está la sociedad citando a un medio espiritista, then they say they're going to quit using him, dicen que van a parar de citarlo and they lie. y mienten. Third time and last time. La tercera vez y la última vez. Remember the question? Did they know? Recuerden la pregunta nuevamente. ¿Sabían ellos? The first quote we started this video off was from 1962, La primera cita que le citamos en este video era del año 1962, where the Watchtower quoted favorably donde la sociedad citó con apoyo of this translation by Johannes Grieber. de esta traducción de Johannes Grieber. Keep that in mind. Tengan eso en mente. 1955, En el año 1955 we have this book. tenemos este libro. What is it called? What do the scriptures say about survival and death? ¿Qué es lo que dicen las escrituras en cuanto a sobreviviendo la muerte, después de la muerte? On page 88 in this English edition, En la página 88 de esta edición en inglés, the Watchtower cites this book.
Wow, la sociedad cita este libro de Johannes Grieber, que es comunicación con el mundo espiritual, because they know Johannes Grieber is a spirit medium. porque saben que él es un medio espiritista. They are not quoting him favorably in 1955. Wow, no lo están citando con apoyo como algo favorable o positivamente en este libro del año 1955, sino que lo están citando porque están demostrando que él era un medio espiritista. They're actually warning Jehovah's Witnesses Actualmente aquí le están advirtiendo a los testigos de Jehová that this is a spirit book. que este es un libro espiritista. But yet, 7 years later, Pero aún 7 años después, as you saw in the beginning of the como video, usted miró al principio del the video, Watchtower starts quoting favorably. la sociedad empezó a citarlo como apoyo. Dishonest. Eso es no ser honesto. Wow. October 1955. En octubre, en el año 1955, We have essentially the same quote from that booklet tenemos la misma cita de ese libreto in the pages of the Watchtower. en la página de la Watchtower, 1955. en el año 1955. Let's go to February of 1956, Vamos a ver febrero del año 1956, where the Watchtower again donde la sociedad Watchtower nuevamente quotes Johannes Grieber, citó a Johannes Grieber, not in favor of their translation, no a favor de su traducción, but as a warning to Jehovah's Witnesses sino una advertencia a los testigos de Jehová in an article about en spiritism. un artículo sobre el tema del espiritismo. I'm going to quote from the Watchtower. Le voy a citar de la Watchtower. Very plainly, the spirits Plenamente los espíritus, in which ex-priest Grieber en el cual el ex sacerdote Grieber helped him in his translation. le ayudó a él en su traducción. So they're warning the Jehovah's Witnesses Así que le están advirtiendo a los testigos de Jehová about spirit mediums de medios espiritistas who talk about good spirits and bad spirits, que hablan de espíritus buenos y espíritus malos, just like Johannes Grieber does. así como hace Johannes Grieber. And then the Watchtower Y says, después la sociedad dice, these are the same spirits estos son los mismos espíritus which help Johannes Grieber. los cuales ayudaron a Johannes They're Grieber. not quoting favorably. No están citando de manera positiva. What we have here in Johannes Grieber Lo que tenemos aquí en Johannes Grieber is a book from a spirit medium es un libro de un medio espiritista who you already seen now que ustedes ya han visto since 1955. desde el año The 1955. Watchtower Society knew La he sociedad was a Watchtower spiritist. ya sabía que él era espiritista. You've seen in Watchtower literature Usted miró la literatura de la Watchtower that consulting spirits que consultando los is espíritus detestable to Jehovah. es algo ofensivo a Jehová. But yet the Watchtower Pero según consulted spirits. pero aún la sociedad siguió consultando los espíritus. By that definition, Por esa definición, the Watchtower is detestable. la sociedad es algo deplorable. And that's Johannes Grieber. Wow. Wow, wow, wow. Can we just do like a real brief summary? Yes. Okay. In summary, you've been lied to. Para resumir, ustedes han sido mentidos. The Watchtower Bible and Tract Society La sociedad Watchtower has been quoting from ha estado citando non-Christian sources, de fuentes no cristianas, which they knew were non-Christian, los cuales ellos sabían no eran cristianos, before they quoted them in the Watchtower. antes de que ellos lo citaran en la Watchtower. Then they said, Y después dijeron, in the 1983 question from the readers, en la revista del año 1983, en la sección preguntas de los lectores, that they would never use him again, que ya nunca los iban a usar, but they lied. pero mintieron. They used him again. Lo hicieron In otra vez. 1987, En el año Aid to Bible 1987, Understanding, en la ayuda de entendimiento de la Biblia, they deceived your Spanish brothers and sisters. ellos engañaron al mundo espiritual, ellos engañaron a los testigos de Jehová del mundo habla España. Wow. Okay, that is really, really heavy stuff. This, yeah, and a Christian organization would It- not quote from a spiritism. Esto es algo muy pesado y dice que una organización verdadera cristiana nunca citaría de una referencia ocultista de un espiritista medium. Wow, and you know what I'm going to do? I'm going to put these up on the screen so that people can see these things. I'm going to put the dates and everything, Absolutely. and that way they can
they can see the sources for themselves. Let's do one last thing. Yeah. One thing that I didn't do. Quiero hacer una cosa más que no he hecho. The New Testament by Johannes Grieber El Nuevo Testamento de Johannes Grieber is English, está en inglés, translated from German. es traducido del alemán. Here is the German edition, Aquí tiene la traducción el alemán. which just so happens to be signed by Johannes Grieber. Wow, que de casualidad tiene el autógrafo, la firma de Johannes Grieber mismo. So should anybody say Así para si alguien dice that the English edition que la edición en inglés is different from the German edition, es diferente del original del alemán, we'll show you it's the les same. vamos a enseñar que es igual. I'll read in German. Se lo voy a leer en alemán. Infang was das Wort En principio era la palabra und das Wort war bei Gott y la palabra estaba con Dios und ein Gott. y un Dios Was das Word. estaba. This is Un what Dios I era la said. palabra. And a God was the word. And a God. Y un Dios, In German, ein Gott. ein Gott, que es en alemán un Dios. English, a God. God. In German, ein Gott. And there it is. This is an accurate translation Esta es una traducción exacta from German del to alemán English. al inglés. So the words that Johannes Grieber got from the spirits were these words. He doesn't tell us that Yeah. exactly, which exact words Yeah. he got from the spirits. Right. He does say many, but he doesn't tell us which ones. Okay, all right. Dice que no dice exactamente cuáles recibió, pero sí recibió muchas. But the fact that he consulted a medium is bad enough for your translation. El hecho que ya consultaste a un medium espiritista para una traducción, eso ya es bastante malo. I like to tell Jehovah's Witnesses this. A mí me gusta preguntar a los testigos de Jehová esto. Even if what the Spirit tells you is true, Y aunque si el Espíritu te dijera que lo que está diciendo es verdad, we should not be consulting spirit mediums. no debemos de andar consultando los espíritus medios. What did the Apostle Paul do in Acts chapter 16? ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pablo en Hechos 16? A spirit-possessed slave girl Una esclava niña estaba poseída por un demonio. was following him Lo around, estaba siguiendo, saying, "These are men from God." diciendo estos son hombres de Dios. And everything she said was true. Y todo lo que dijo era verdad. But the Apostle Paul turned around and rebuked that Pero el spirit, apóstol Pablo volteó y rechazó ese espíritu. even though what it was saying was true. Aunque lo que estaba diciendo era verdad. That's a good point. Es un punto muy bueno eso. Wow, so that was really, really powerful stuff. What else can you show us about this? ¿Qué más nos puede enseñar de que tiene que ver con el ocultismo? That has to do with the occult. The occult and spiritism El ocultismo y el espiritismo in the Watchtower en la sociedad Watchtower doesn't stop here. no para aquí. Matter of fact, De hecho, it starts much earlier than 1962. wow, dice que comienza mucho más antes que el año 1962. It starts in the beginning. Comienza desde el principio. Listen to this. Escuchen esto. Two Watchtower books. Dos libros de la Watchtower. Jehovah's Witnesses and the Divine Purpose, Testigos de Jehová y el propósito divino, 1959. del año This 1959. book was essentially redone Este libro fue rehecho and turned into this book, y se hizo a este libro. which I'm sure many of you are familiar with. Yo sé que muchos de ustedes están familiarizados con este. A very nicely done book, Es un libro que lo hicieron, se ve bonito. beautiful historical pictures, Tiene muchas historias fotos, retratos de historia. and dated in 1993. Y está datado el año 1993. I want to talk about an early founder in the Watchtower Bible and Tract Society. Quiero hablar de un personaje fundador de la Watchtower Bible and Tract Society. His name is Clinton J. Woodworth. Su nombre es Clinton J. Woodworth. On page 67 of this book, En la página 67 de este libro it says this. dice esto. Brother Russell had been unable to produce this volume El hermano Russell no podía producir este volumen during his lifetime, durante su tiempo de vida. though he hoped to do so. Y él quería hacerlo. The volume they're talking about El volumen de la obra que están hablando is this volume. es este volumen. This is volume 7 of Studies in the Scriptures. Este es el volumen 7 de estudios en las escrituras. So what they're telling us is Pastor Russell died in October of 1916, Entonces lo que él dice que el pastor Russell murió en octubre
1916, del año 1916, before he could finish this book. antes de que él pudiera terminar este libro. So they're talking here in this book Entonces, en este libro están hablando by saying that Brother Russell was unable to finish it, que Russell no lo podía terminar. and then the quote continues, Y después continúa la cita. following his death, Después de su muerte, the executive committee of the society el comité de la sociedad arranged for two associates, arreglaron a dos personas, Clinton J. Woodworth Clinton J. Woodworth and George Fisher, y el señor George Fisher, to prepare this book. para terminar este libro, para prepararlo. So we have Clinton J. Woodworth Tenemos a Clinton J. Woodworth, is going to produce a Watchtower Bible and Tract Society book. va a producir un libro de la Sociedad Watchtower Bible and Tract Society. On page 653 in the same book, En la página 653 del mismo libro, we have a picture tenemos una foto of 8 early associates of Pastor Russell. de 4 personas que eran ayudantes de Pastor Russell. The third gentleman from the end 8 personas. La tercera persona del lado derecho hacia la izquierda is Clinton J. Woodworth. es Clinton J. Woodworth. These gentlemen here, Estos personajes aquí, these pages tell us, estas páginas, were arrested. 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 Oh, They were arrested. they had warrants out for All their of them? arrest. All of them. Dice que todas estas personas fueron arrestados, que traían órdenes de arresto. Those of you familiar with early Watchtower history Ustedes que están familiarizados con la historia temprana de la sociedad Watchtower, already know this ya conocen esto. because they opposed World War I. Oh, porque ellos estaban en opuesto a la Primera Guerra Mundial. That's why they were arrested? Yes. Oh, porque estaban opuestos a la guerra, por eso los arrestaron. So what the United States government did, Entonces lo que hizo el gobierno de Estados Unidos, they wanted to arrest the most significant men. querían arrestar a los personajes de alto rango o personas importantes de la sociedad. And it's these 8 men. Y son estos 8 personajes. My point is this. Pero este es mi punto. Clinton J. Woodworth Clinton J. Woodworth is a very important man to the Watchtower Bible and Tract era Society. una persona muy importante para la sociedad He's Watchtower. one of the authors to Volume 7 of Studies in the Scriptures. Él es un autor del volumen 7 de Estudios en las Escrituras. Also in this book, También en este libro, on page 634, en la página 634, it tells us on the very bottom of the page nos dice abajo de esta página that Clinton J. Woodworth que Clinton J. Woodworth, was the editor of the Consolation and Golden Age magazine. que él era el editor de la Consolación y la Era de Oro revista. And a loyal Jehovah Witness Y era un testigo de Jehová fiel till his death in 1951. hasta el tiempo que murió en el año 1951. My point again, Mi punto nuevamente. this is a very important member of the Watchtower Bible and Tract Esta Society. persona es muy importante en la sociedad Watchtower. So let's ask the question like we asked of Johannes Grieber. Vamos a hacer la pregunta así como Who hicimos is Clinton J. de Woodworth? Johannes Grieber. ¿Quién es este señor Woodworth? ¿Quién es? What we have here Lo que tenemos aquí, is the 1913 Convention Report. tenemos un reporte de la convención del año 1913. 392 pages. 392 páginas. I'm going to go to page 274, Me voy a ir a la página 274, where we have an article by donde tenemos, Clinton J. Woodworth. donde tenemos un artículo de Clinton Woodworth. He's writing an article on the vow. Él está escribiendo un artículo sobre una promesa. This was something that Pastor Russell wanted everyone to take. Esta era una cosa que el pastor Russell quería que todos tomaran esta promesa. But Clinton J. Woodworth Pero Clinton J. Woodworth was having problems taking this vow. tenía problemas para hacer esta promesa. You can read in the article where he's struggling whether to do it or not. Usted puede ver cuando lee este artículo que él estaba teniendo un tiempo difícil para determinar si hace la promesa o no hace la promesa. He was questioning whether it was scriptural or not. Estaba haciendo interiormente, tenía una batalla, estaba preguntándose, ¿es esto bíblico o no es bíblico? And as he's wrestling with it, Y mientras lucha con este problema, he says this in the article, and I quote, él dice esto en el artículo, y lo cito. "Well, the matter went on.
Bueno, el asunto siguió. There was a time for 5 consecutive nights when I never slept a wink. Hubo un tiempo cuando hubo 6 noches consecutivas donde no dormí nada. Then came a time when the strain was too much. Y después llegó un tiempo cuando ya no aguantaba. My mind became unbalanced, Mi mente se hizo fuera de balance. and I came directly under the influence of evil spirits. Y yo llegué directamente bajo la influencia de espíritus malignos, demonios. So much so that for 3 days I was completely under demonic control. Wow, tanto fue que por 3 días estaba completamente bajo el control de demonios. As was Miss Eddy when she wrote Science and Health. Así como también fue Miss Eddy cuando escribió la salud y ciencia. We have an early founder and associate of Pastor Russell, Tenemos aquí a un fundador y a un ayudante del pastor Russell, one of the editors of Volume 7 of Studies in the Scriptures, uno de los editores del volumen 7 de Estudios en las Escrituras. and as you saw in the Proclaimer's book, Y como usted miró en el libro de los proclamadores, he was the editor of the Consolation and Golden Age magazine. él era el editor de la Consolación y del libro de la Era del Oro. He's telling us here in 1913 Él nos dice aquí en el año 1913 he was demon possessed. que él estaba poseído por demonios. One of your early founders, Jehovah's Witness, Testigos de Jehová, uno de sus fundadores tempranos, under demon possession. estaba bajo la posesión de demonios. And he was the author and editor of many of your publications. Y él era el autor y editor de muchas de sus publicaciones. ¡Wow! The Spiritism in the Watchtower Bible and Tract Society goes back to the beginning. ¡Wow! El espiritismo en la Watchtower Bible and Tract Society va hasta el comienzo de los testigos de Jehová. I showed you this book a minute ago. Les acabo de enseñar este libro hace un momento. Look at the front cover. Miren la pasta de este libro. Look at the wings. Miren las alas. Does anybody know what they are? ¿Algunos de ustedes saben qué es esto? Let me show you. Déjenles enseño. Here's a book, Aquí está un libro. not by the Watchtower. Este no es por la sociedad Watchtower. It's just a general book on Egyptian religions and symbols. Es solamente un libro general de la religión egipta y símbolos. Look at that. Look at the wing symbol. Observen el símbolo con las alas. It's just like the Está wing igual on the book. que las alas del libro. And this is on page 66, of this book here. This symbol on Watchtower books Este símbolo en los libros de la sociedad is an Egyptian religious symbol. es un símbolo religioso egipto. This symbol was carved in Egyptian temples and tombs. Este símbolo fue puesto en las tumbas y templos de los egiptos to trace the path of the sun. para seguir el camino del sol. So they would have many of these carved in a temple or tomb. Por eso tenían ellos muchas de estas así escritas en las paredes de las tumbas y de los templos Because egipcios. they traced the path of the sun. Porque seguían el camino del sol. The circle you see in the middle of this symbol, El círculo que ve en medio de este símbolo it's the Egyptian sun god Ra. es el dios egipto del sol que se llama Ra. Jehovah's Witness, Testigo de Jehová, you should be shaking your head right now. usted debía de andar ahorita What are pagan moviendo la cabeza. Egyptian symbols ¿Qué es lo que están haciendo símbolos paganos doing on your books? en sus libros? And on your book, Y en su libro, whose author en el cual el autor told us in 1913 nos dijo en el año that he 1913 was demon que él possessed. estaba poseído por demonios. And this demon possessed author Y este autor que estaba poseído por demonios continued to be continuó the editor of the Golden Age and Consolation el magazines. editor de las revistas Consolación y la Era de Oro. Esas dos revistas, este personaje que estaba influenciado por demonios, le siguió escribiendo instrucción a ustedes. Wow, I don't know what to say. wow, no sé qué decir. You shouldn't know what to say. Ustedes, yo creo tampoco van a saber qué decir. Are you placing your eternal faith and trust in this organization? ¿Usted está poniendo toda su fe
Who para quote- toda la eternidad en esta organización who quotes from spirit mediums, que cita de espiritistas medios, whose founding members were demon possessed. los cuales los miembros originadores estaban poseídos por demonios. Surely this is not God's only correct religion on earth. Ciertamente esta no puede ser la única o la religión correcta de Dios en la tierra. You saw earlier in the Spiritism pamphlet, Usted miró anteriormente en el folleto del espiritismo consulting mediums is detestable to Jehovah. que consultando los medios es algo deplorable a Jehová. I do not understand Yo no entiendo why the Watchtower warns about spirit mediums, por qué la sociedad primero les advierte a los mediums espiritistas, but quotes them. pero los cita. I don't know. No entiendo. Wow. I don't know. Wow. Let me ask you something real quick while we're Yeah. on this. Déjate preguntar una cosita que estamos aquí. Have you ever showed this to a Jehovah's Witness? I have. ¿Le has enseñado esto a un testigo de Jehová? Dijo que sí. And what kind of reaction did you get? ¿Qué clase de reacción recibiste? Every time I've done this, Cada vez que hago esto, no Jehovah's Witness, maybe one exception, ningún testigo de Jehová, posiblemente una excepción, has seen any of this. nunca ha visto nada de estos libros. What makes it very powerful Lo que lo hace muy poderoso is everything you've seen and you've heard me quote es que todo lo que ustedes han visto y me miraron citar are actual Watchtower books. son publicaciones actuales de la Watchtower. They're not copies. No son There's copias. no fakes. No hay nada aquí They're copia. actual books. Nada fraudulente. Todos son libros. Jehovah's Witnesses do not know any of this material. Testigos de Jehová no saben nada de este material. The only Jehovah's Witnesses that I know who know some of it Los únicos testigos de Jehová que yo sé que saben algo de esto are perhaps those who have done some research on the internet. es posiblemente algunos que han hecho sus estudios e investigaciones en el internet. But then they may not believe the Pero internet tampoco en esos casos no le creen al internet. because you can't see the original books Porque, there. porque en el internet no pueden ver las fuentes primarias allí. But now in this video you can. Pero en este video sí las van a ver porque las vamos a poner aquí en la pantalla. The last time I went through this presentation with a Jehovah's Witness, La última vez que yo di esta presentación con un testigo de Jehová, when I got to the end, cuando llegué al final, you could hear a pin drop. no se escuchaba ni dejar caer un alfiler. The Jehovah's Witnesses had nothing to say. Los testigos de Jehová no tenían nada que decir. I know they were shocked. Yo sé que estaban atónitos. I do not know if they left the society, Yo no sé si se fueron de la sociedad, but they were generally shocked. pero sí que se quedaron atónitos. You should be shocked Usted debería estar atónito, because this is not from God. porque esto no es de Dios. If the roots, the tree of the Watchtower Bible and Tract Society Si las raíces de este árbol de la sociedad Watchtower is Spiritism, es el espiritismo, the roots are rotten, esas raíces están pudridas. and you should be shocked. Y usted debería de estar atónito. Yeah, every time I've done this, Jehovah's Witnesses have truly been taken back. They absolutely have nothing to say. Wow, dice, cada vez que hago esto, los testigos de Jehová se quedan completamente atónitos y no saben qué decir. I don't even know what to say, ni yo sé qué decir. This is, Yeah, how can a religion say they're the only correct religion and have all of this in it? ¿cómo puede una religión ser que ellos son los únicos correctos y aún tener todo esto dentro de la organización? The answer is they can't. La respuesta es no se puede. They're not the correct religion. No son la religión Correct correcta. religion does not do what you've seen in this video. La religión correcta no hace lo que usted ha visto documentado en este video. This is not all. Esto no es todo. There's more. Hay más. You want to There's see more? Yeah. Wow. We mentioned the Golden Age magazine. Nosotros mencionamos La Era de Oro, la revista. Remember who the editor was? ¿Recuerdan quién fue el editor? This is from 1924. Ese es del año 1924. Clinton J. Woodworth, Clinton J. Woodworth. the demon-possessed early El founder. cual mencionamos que él mismo dijo que estaba poseído por demonios. He said it himself. He said it himself. Ya, él mismo dijo que estaba poseído por demonios. Here is July 30th, 1924. Aquí está la revista de julio, July 20th? 30. Julio, el 30 de julio del año 1924. Again, these are original magazines. Wow, estas son revistas originales. I'm going to go to page 702, Voy a ir para la página 702, where there's a review of a book. donde hay aquí están platicando de un libro. The book is called Angels and Women.
el libro se llama Ángeles y Mujeres. It tells us it's a book that was redone from another book Dice que fue un libro que fue hecho de otro libro, called Siola. un libro que se llamaba Siola. It tells us further in here No. that Pastor Russell Nos dice aquí también que el pastor Russell, read Siola, que él leyó el libro Siola was very impressed with y it, que estaba muy impresionado por ese libro and mentioned to some close associates y que le mencionó a sus ayudantes that they should redo Siola. que debían de rehacer ese libro Siola. They did, Y sí lo hicieron. and they made Angels and Women. Y hicieron el libro Ángeles y Mujer. And in this magazine, Y en esta revista they are telling Jehovah Witnesses le están diciendo a los testigos de Jehová that this book, Angels and Women, que este libro Ángeles y Mujeres is a beneficial book to read. es un libro beneficial And de they give leer. you the address where to go buy it. Y hasta le dan la dirección donde pueden comprar este libro. Keep that in mind. Tengan eso en mente. That was July of 1924. Ese era julio del año 1924. Now we're going to go to the end of the year, December Ahora vamos al fin del 1924. año 1924 en diciembre. On page 150, En la página 150. we find Aquí encontramos something like a question from a reader. algo como preguntas de los lectores. Somebody writes in to the Watchtower Alguien le escribe una carta a la Watchtower and says this: y dice esto. Pardon me for taking much of your time Dispense por tomar mucho de su tiempo, on what may be a simple matter, en cual puede ser un asunto simple. but I was approached about going into a club to get a book Pero a mí me han dicho que fuera a un lugar a comprar un libro called Angels and Women. que se llama Ángeles y Mujer. I made some inquiries Yo pregunté and was told that it was a book that a fallen angel dictated to a woman. y me dijeron que fue un libro que fue escrito de un ángel caído que le dio la información a una mujer, Showing a desire to come back into harmony with God. enseñando que tenían el deseo de regresar en armonía con Dios And that Pastor Russell approved of the book. y que Pastor Russell apoyó este libro. I never heard of this book before, Yo nunca he escuchado este libro and as we are to shun anything akin to spiritism, y así como debemos de rechazar todo lo que tenga que ver con el espiritismo, I should like to know yo quisiera saber how positively cómo positivamente. whether the book has your approval before buying one. Yo quiero saber si este libro tiene su aprobamiento antes de que lo compre. So if it's not asking too much, Así, si no es mucha molestia preguntarle, I would like a reply. yo quisiera que me respondieran. So you see what we have here, Jehovah Witness? ¿Ven lo que tenemos aquí, testigo de Jehová? We have a reader Tenemos un lector who knows something about this book called Angels and Women. que sabe algo de este libro, Mujeres y Ángeles. And do you see what this said here? Y escuchen qué es lo que dijo. The book was a book from a fallen angel dictated to a woman. El libro es un libro de un ángel caído que le dio la información a una mujer. How does a book get dictated to a woman? ¿Cómo es que con un libro se le da a una mujer? In occultism, we call that automatic writing. En el ocultismo se le llama eso el escribir automáticamente. When books are dictated to individuals Cuando los libros están transmitidos a individuales from the spirit del world, mundo espiritual and that the human starts writing, y el ser humano empieza a escribir. that's automatic writing. Okay, so let me explain this here. Lo que él está describiendo es una manera ocultista donde una persona se queda así y un espíritu le empieza a mover la mano automáticamente y se escribe la mano automáticamente. El espíritu es el que le está moviendo la mano y este libro fue escrito por un demonio que le movió la mano a una mujer. So, a spirit directed the hands of this woman to write this. Yes. Okay. And we're going to see more of that in a minute. Okay, entonces un espíritu le movió la mano a esta mujer. Era también espiritista para escribir este libro. Okay. But in this article, Pero en este artículo, the Watchtower encourages Jehovah's Witnesses la sociedad Watchtower anima a los testigos de Jehová to read the book Angels and Women. que lean el libro Ángeles y Mujeres. Here's the book Angels and Women. Aquí está el libro Mujeres y Ángeles. Now, remember earlier, Recuerden anterior, the first quote we read, la primera cita que le it leímos, said this book was from an older book. que este libro era de un libro más viejo.
Here's the first book this book. Here's the book this book came from. Wow, este es el libro original del cual vino. This is Ciola, Este es el libro Seola, written in 1878. escrito en el año 1878. This is Angels and Women, Este es Ángeles y Mujer, published in 1924. publicado en el año 1924. Just like we saw in the Golden Age. Así como vimos exactamente en la revista de la Era de Oro. Pastor Russell read this book, El pastor Russell leyó este libro, asked one of his followers le preguntó a uno de sus seguidores to revise it, que revise este libro, que lo haga una edición más moderna. and they did, Y and sí lo it hicieron. turned into this book. Y crearon este libro, Ángeles y Mujeres. Let's see what this book says about itself. Vamos a ver qué es lo que dice este libro de sí mismo. I'm going to go to the end, Me voy a ir al final, the appendix, atrás, donde están los contenidos atrás, where the author says this. donde el autor dice esto. Ciola is a fantasy Seola es una fantasía revealed to the writer revelada al escritor while listening to the performance mientras escuchando la música of an extraordinary extraordinaria, musical composition. una composición técnica música. She then goes on to say, Después dice ella, it was sudden and unforeseen era de repente y no se dio cuenta. as the landscape, Mientras todo se miraba, which sometime appears to be benighted, que a veces parece haber sido obstructa, benighted traveler, o una persona que camina o for viaja one instant only, por un instante solamente, illuminated by lightning's flash. iluminada por el relámpago de un relámpago. Here's what the author's telling us. Es lo que nos está diciendo el autor. She was listening to beautiful music, Ella estaba escuchando música bonita and the words of this book y las líneas de suddenly esta palabra, and without her prediction were translated into her mind. y las palabras de este libro de repente y sin intención de ella le entraron a su mente. That's automatic writing. Eso es automáticamente escribiendo. This is a book of automatic writing. Este es un libro de escribiendo automáticamente. Stated another way, Para ponerlo de otra manera, the author is telling us el autor nos está diciendo these are not her words. que estas no son sus palabras. This came from, she doesn't say the spirit world, Esto vino de, no dice el mundo espiritual, but it came from beyond her. pero vino de otro lugar, Unseen, unknown, que no se sabe de dónde viene, transferred into her mind. se le transferó a su mente. So these are not her words. Estas no son sus palabras. So what was given to her came from the spirit Given world. to her from the spirit world. Entonces estas palabras fueron dadas a ella del mundo espiritual. So we have here, Entonces tenemos aquí, I want to read the foreword le voy a leer aquí la to introducción Angels and Women. de Ángeles y Mujeres. Now remember, this book Recuerden, este Is- libro is from Ciola. es de Seola And it says this. y dice esto. The greatest Bible scholar of modern times read this book El erudito más grande de este tiempo leyó este libro shortly before his death. antes de que se muriera. So, Jehovah Witness, Entonces, testigos de Jehová, who do you think they're talking about? ¿de The quién greatest están Bible hablando? scholar is? ¿De quién está hablando este gran erudito? We read in the Golden Age magazine that Pastor Russell had read this book. Ya leímos en la revista de la sociedad, la Era de Oro, que este erudito era el pastor Russell. Just stopping right here. Vamos a parar aquí un momento. The greatest Bible scholar of modern times El mejor o el mayor erudito de tiempos modernos is reading a book from a lady who got it from the spirit world. está leyendo un libro de una mujer que recibió esto del mundo espiritual. Again, I don't know what to say. Nuevamente, no sé qué decir. Let's go on. Vamos a seguir. To a close personal friend, he said, A un amigo, él le dijo, this book, este libro, if revised, si lo hacen en una nueva edición nueva, according to the facts that we know concerning spiritism, según la información que tenemos en cuanto al espiritismo, would be instructful and helpful. sería de instrucción y de beneficio. I don't know what to say again. No sé qué decir. Here's a book from a spirit medium Aquí está un libro de un medio espiritista that is
the founder of the Watchtower Bible and Tract Society read. que este es un libro que el fundador de la Watchtower Bible and Tract Society leyó And believes it's beneficial for Jehovah Witnesses to read. y creía que era de beneficio que los testigos de Jehová leyeran esto, As they published in these two magazines. así como publicaron estas dos revistas. Wow. One more quote from this book. Una cita más de este libro. We don't know No sabemos who revised this book. quién fue el que hizo la revisión de este libro. We don't know who took this original book, Seola, No sabemos quién fue el que tomó este libro original, Seola, and turned it into Angels and y Women. lo revisó a ángeles y mujeres. The book doesn't tell us. El libro no dice. But the book does say this about the reviser Pero el libro sí dice esto de la persona que lo revisó, or the author. el autor. The reviser of this book El revisor de este libro is of the opinion es de la opinión that the original que el manuscript manuscrito original was dictated to the woman who wrote it fue dado a la mujer que lo escribió by one of the fallen angels por uno de los ángeles caídos, who desired to return to divine favor. el cual quería regresarles el favor Did you divino. hear what I just read? Acabó lo que acabo de leer. The reviser of this book La persona que revisó este libro, Los Testigos de Jehová, believes that this original volume cree que este volumen was original dictated to the woman who wrote it fue dado letra por letra a la mujer que lo escribió by a fallen angel who wanted to repent. por un demonio, de un espíritu caído que se quería arrepentir. A fallen angel desiring to repent is a demon. Un ángel caído que se quiere arrepentir es un demonio. In my left and in my right hand, En mi mano izquierda y derecha I have two books from a demon. tengo dos libros escritos por demonios. This one here, Este aquí, the Watchtower told you to read. la sociedad Watchtower te dijo que leyeras. Why would the only correct religion on earth tell you to read a book from a demon? ¿Por qué es que la única religión correcta de todo el mundo te está diciendo que leas un libro escrito y dado por demonios? Wow. It makes no sense. This is just... If you're a Jehovah Witness, Si tú eres un testigo de Jehová, after listening to all this después de escuchar todo esto and testing it by the scriptures, y probándola con las escrituras, you should not be a Jehovah Witness. no deberías de ser testigo de Jehová. They've deceived you. Los han engañado, They've lied to les han you. mentido. Their founders were engaged in spiritism, Los fundadores estaban involucrados en el espiritismo and you've seen all the evidence. y usted ha visto toda la evidencia. I don't know what to say. No sé qué más decir. It's not biblical. No es Nothing. bíblico. Nothing. No es bíblico. Wow. Wow, Brother Jim. That was heavy. There's a lot of heavy stuff here. Esto fue muy pesado. Voy a poner toda la información en la pantalla para que ustedes lo vean. Is there anything else you want to tell the people right now? The Jehovah's Witnesses, because it's going to take time. They're going to play it back and they're going to review it. One thing I understand, Una cosa que sí entiendo, there's a lot of information here. hay mucha información aquí. And as we said earlier, Y como dijimos anteriormente, I have done all this in a room with Jehovah Witnesses. yo he hecho esta presentación completamente con testigos de Jehová. And every time Y cada vez they are overwhelmed se quedan atónitos. because I know Porque yo they don't sé know any of this. Que ellos no saben nada de esto. You as a Jehovah Witness, Usted como testigo de Jehová, you believe all your history is right here. usted cree que toda su historia está aquí. You believe the Watchtower Society has written all of your history. Usted cree que la sociedad Watchtower ha escrito toda su historia. Previous to this book Antes was, a was this one. libro estaba este. But you can see that the newer one is much thicker. Pero pueden ver que el más moderno está más ancho. But you know what I know, Jehovah Pero Witness? ¿saben qué es lo que sé, testigo de Jehová? They don't tell you everything. Que no le dicen todo. You will not find in your history book Usted no va a encontrar en su libro de historia this history we just covered. esta historia que le acabamos de demostrar. They hide it from you. Eso lo esconden de ustedes. Wow. Wow, brother. All right. Thank you. All right, thank and, you. we pray for the Jehovah's Witnesses. We love the Jehovah's Witnesses. Amamos a los Absolutely. testigos de Jehová. We want you to come out of that cult. They're lying to you. Le están diciendo mentiras. Y es tiempo de salir de ahí. And I just pray that the Lord takes this material and uses it. Look at it with the critical mind. Míralo con la mente crítica. Look at the evidence.
and let the Holy Spirit guide you. We thank you. Thanks, brother, for all Thank your you. time, a lot of Thank you. research. Gracias Thank por you. todo el tiempo que le invertiste a eso. Mucha investigación y sé que el Señor lo va a usar. Dios les bendiga. God bless you guys.